Tenemos como invitado al doctor Eduardo Casas Díaz, quien ha sido uno de los que han impulsado el desarrollo de la estadística en México. Él es ingeniero agrónomo y posteriormente hizo estudios de posgrado en estadística y en genética en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y quisiéramos preguntarle algunas de sus experiencias en relación al desarrollo de la estadística. Empezaría por preguntarle, en su época de estudiante en Chapingo, ¿cuál era el desarrollo de la estadística? Cómo no, doctor Méndez, pues en primer lugar muchas gracias por invitarme a este importante evento. En realidad no estaba muy enterado, pero ahora que me entero me parece que va a ser una pieza clave en el desarrollo del trabajo que por años hemos venido tratando de hacer. Chapingo en los años 40, 50, realmente era muy elemental la enseñanza de la estadística. Se limitaba a un curso de biometría que no necesariamente tomaban todos los estudiantes de las diferentes especialidades, y un curso de experimentación agrícola en años avanzados. Realmente era simple explicaciones, instructivos, guías para realizar análisis. De manera que poca era la posibilidad de motivarse hacia el estudio de la estadística. Sin embargo, bueno, pues tal vez la inclinación personal de algunos nos va llevando a tomar un poco mayor interés en esta disciplina, y algo de ese tipo ocurrió conmigo, y tal vez también circunstancias o aspectos coyunturales que lo inducen a uno a continuar, por lo menos, si no interesándose, tratando de conocer un poco más de la estadística. Pero realmente Chapingo de la época era bastante sencillo, la enseñanza y el conocimiento y el uso que se hacía de la estadística dentro de Chapingo. ¿Cuáles fueron sus maestros y qué tipo de enseñanza recibía? Pues básicamente era el maestro Mariano Villegas, que había estudiado en la Universidad de Cornell. En realidad él era especialista en suelos, era fólogo, pero habiendo estado en esa universidad tuvo oportunidad de vincularse, supongo yo que en la época, con Federer joven, y entonces a su regreso a Chapingo tomó a su cargo la cátedra de biometría, por una parte, y por otra el, bueno, muy querido y recordado maestro José Luis de la Loma, español de origen, que llegó aquí como parte de los refugiados de la Guerra Civil, y que tomó, entre otras asignaturas, la relacionada con la experimentación agrícola, de la cual él es, como todos saben, fue autor de un libro clásico de esta parte de la estadística, que básicamente incorpora los diseños experimentales clásicos y particularmente sus aplicaciones a la agricultura. Podemos decir que de la Loma trae las ideas de Fisher a México. Básicamente sí, porque pues fue contemporáneo en gran medida cuando Fisher realiza su trabajo en Rothamsted, de manera que, sin hacer hincapié especial o particular en el trabajo de Fisher, pero como digo, en sus cursos siempre hacía relación a los orígenes y las diferentes experiencias que fueron sometidas a análisis estadístico en Europa y en América, ¿no? Al término de sus estudios en Chapingo como ingeniero agrónomo, ¿qué tipo de estadística empezó usted a practicar en México? ¿Con qué profundidad se manejaban los conceptos de estadística? Bueno, habría que anotar esto. En el año de 42, que es cuando el ingeniero Marte Gómez, siendo secretario de Agricultura, firma un
convenio con la Fundación Rockefeller y se inicia la llamada entonces Oficina de Estudios Especiales, y viene una misión de norteamericanos a México. Establecen un campo experimental en terrenos de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, y diría yo que con motivo de este evento, la parte aplicada de la estadística se pone en práctica de manera importante, porque si bien es cierto, como dije, la enseñanza estaba limitada pues a ejemplos clásicos de pizarrón y de revisiones de algunos trabajos hechos en otras partes, muy cerca nosotros teníamos esa estación experimental, y de alguna manera algunos estuvimos conectados con ese grupo, de tal suerte que cuando yo terminé en Chapingo, entre las múltiples opciones de trabajo que por suerte en esa época existían, y ahora es más difícil hablar de esa manera, pero de las múltiples opciones, justamente opté por la actividad en este campo experimental próximo a Chapingo, y ahí definitivamente me vi en la primero necesidad y después diría yo en la oportunidad de realizar trabajos de tipo experimental en forma práctica, aprendiendo realmente todos los detalles de cómo diseñar, establecer y darle seguimiento a un experimento agrícola, y después proceder a hacer todo el análisis, interpretación, etcétera. Asunto que en la práctica, una vez que uno lo hace la primera vez, bueno, pues parece que es sencillo, pero tiene su particular detalle, sobre todo si empieza uno a complicar los diseños experimentales y no nada más se circunscribe uno a los más sencillos. Pero diría que ahí justamente empieza un trabajo más detallado, más extenso, más reflexivo, inclusive no es simplemente la aplicación de una metodología, sino el entender por qué está haciendo uno una aleatorización, o por qué está haciendo o está haciendo uno más de una repetición, etcétera. Asuntos que estando en la escuela uno simplemente los aprende como reglas, pero que ya poniéndolo en la práctica, pues obviamente que empieza uno a preguntar por qué ocurre esta cosa o cualquier otra. Entonces, aunado a ello, me empecé efectivamente a interesar por la genética, y entonces, por fortuna, aun cuando estuve trabajando con un grupo que era eminentemente fitopatólogos, todos ellos, al ser yo egresado de la especialidad que típicamente es agronomía en Chapingo y que se denomina fitotecnia, me incliné más por hacer un estudio genético, ¿no? Y entonces, sin mayores limitaciones por parte de los norteamericanos, que, como digo, eran los que coordinaban este programa en México, me puse en contacto con justamente el maestro José Luis de la Loma, con el ingeniero Gilberto Palacios, con el maestro Hernández X, y diseñé, o diría yo que me ayudaron a diseñar, un trabajo de investigación que fue realmente una repetición del trabajo que hizo Mendel en sus orígenes, cuando estableció las leyes básicas de la genética, trabajando él con, bueno, lo que nosotros llamamos chícharos, pero yo lo hice con frijoles. Entonces, siendo ese un cultivo básico de nuestro país y teniendo una serie de problemas de diversa índole, nos interesamos por algunas características, las cuales nos permitió establecer un experimento, o varios de ellos, y trabajos de tipo experimental, en donde la estadística pues era fundamental. De manera que al culminar con este trabajo,
y me distinguieron con un ofrecimiento de beca por parte de la Fundación Rockefeller para hacer estudios en el extranjero. Y a mí me parece que fue justamente ese trabajo y el que estos colegas norteamericanos lo conocieron, que me indujeron a hacer estudios en una universidad que justamente estaba en la época tomando auge como uno de los puntos, uno de los centros importantes del estudio de la estadística experimental, y que fue la Universidad de Carolina del Norte. Yo debo francamente de reconocer que eso no era del conocimiento mío, no tenía conciencia de que fuera esa la situación, porque había varias opciones. Me habían hablado de Illinois, me habían hablado justamente de Cornell, pero diría yo, y en esto debo de reconocer mi poca participación, de que 2 o 3 de ellos dijeron: yo creo que lo mejor es que vaya a Carolina del Norte. Y entonces, pues así fui, enrolado en esa institución, y me encontré justamente con que, bueno, pues la estadística, inmediatamente me pusieron algunos cursos de estadística, y era una estadística que yo desconocía, no era la que ni había estudiado en Chapingo, ni la que había aprendido en forma práctica en la realización de trabajos experimentales en el horno. ¿Cuál era la diferencia básica? Pues la formalidad, ¿no es cierto? Es decir, el empezar a hablar ya realmente de establecimiento de hipótesis, el trabajo de prueba de las mismas, estimaciones de puntos, en fin, una serie de conceptos que resultaban para mí un tanto novedosos, aun cuando no ajenos. Más matemáticos son. Formales, por eso me parece a mí que es algo con lo cual ya habíamos venido trabajando y de hecho discutiendo, pero no con el formalismo ya de estudios de posgrado, en una universidad que, como digo, en la época, bueno, pues tuve la ocasión de tomar cursos con la señora Cox, Gertrude Cox, y tomé otro curso con el profesor Cochrane, que en la época estuvo como, me parece a mí que haciendo un año sabático, porque él estaba en Harvard en la época. Y la señora Cox ya estaba ahí, yo creo, de planta de Iowa, se había pasado. Ella era originaria de Carolina del Norte, entonces ya estaba ella ahí y ofrecía cursos con bastante regularidad. De manera que al yo tener esa posibilidad, me incliné abiertamente por el trabajo en estadística, de tal suerte de que aun cuando yo iba con una beca para estudiar realmente agronomía, esa era la intención, tuve la fortuna, yo he sido afortunado en muchas ocasiones, supongo, de que mi consejero, mi profesor, me orientó hacia la participación en varias asignaturas de estadística, y me llevó hasta un nivel que realmente a nivel de maestría normalmente no se hace, ¿no? Entonces, justamente antes de terminar este trabajo, uno de los principales norteamericanos, que era jefe de misión aquí en México, un doctor Wellhausen, visitó esta universidad, se enteró del trabajo que había yo estado realizando y me entrevistó, invitándome a que hiciera yo una tesis en México, y él me aseguraba darme una beca para hacer un doctorado. Fue una entrevista interesante porque, estando yo ya en ese momento bastante animado para seguir estudiando, este corte no me parecía lo más conveniente, de manera que discutí. O sea, era interrumpir el estudio directo al doctorado, regresar a México. Para regresar a México, y entonces discutí en forma muy acalorada con el doctor, insistiéndole, dándole mis razones de la conveniencia de que pudiera yo de una vez terminar,
Pero finalmente él me dijo, mire, si usted va a hacer un trabajo de aplicación estadística, hágalo en México para un problema de México, y no aquí, me dijo, con los gringos, que no va a hacer algo que no le va a servir a México, sino tal vez aquí a la facultad y para hacer alguna publicación especializada. Me insistió, me dijo, haga su proyecto, en todo caso aquí, y póngalo a consideración de sus jefes en México, y yo me comprometo a que usted tenga una beca, sin mayores cortapisas. Bueno, lo hice, trabajé por un buen tiempo con las gentes allá en Raleigh, y entonces ya estuve trabajando realmente con la gente de estadística propiamente y de genética, porque la idea era continuar en la aplicación de la estadística a la genética, y terminé con un anteproyecto. De manera que cuando esto ocurre, pues estaba yo listo para regresar, y supuestamente regresaba yo ya no a lo que era estudios especiales, porque justo cuando yo estuve allá se forma en México el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Eso ocurrió en 1960, año en el cual yo estaba pues a la mitad de mis estudios de maestría. Aquí entonces viene un corte importante, porque el año anterior justo había iniciado su actividad el ahora llamado Colegio de Posgraduados, que como parte de la ley de la entonces Educación Agrícola Superior, una ley que ya fue derogada, que esa ley fue expedida en 47, los estudios de agricultura estaban todos integrados a través de un Consejo Nacional de la Educación e Investigación Agrícola, de la cual obviamente el eje era la Escuela Nacional de Agricultura, pero tenía, y así lo establecía la ley, un colegio de posgraduados para formar sus profesores de carrera. Entonces, en 59, invocando esa disposición legal, jurídica, se inicia el colegio, y cuando yo regreso, y con este proyecto de tesis a poner en práctica o desarrollar aquí en México, entonces se me invita a que me incorpore como profesor de estadística en el Colegio de Posgraduados. De manera que yo ya realmente no me reincorporé al grupo de investigaciones agrícolas, sino que me reintegré, me regresé y me incorporé al colegio como profesor de estadística, en una situación un tanto embarazosa, porque el fundador de los cursos de estadística en el colegio, que entiendo ya fue entrevistado, y en la época para mí era solamente un símbolo, el doctor Basilio Rojas, vi en la necesidad no diría suplantarlo, sino prácticamente de hacerlo a un lado, porque Basilio no podía estar de tiempo completo, y entonces querían un profesor de tiempo completo en el colegio. Y de manera que los cursos un curso por lo menos que él iba a dictar, me fue ofrecido, y inicié, me parece que fue un curso de diseños experimentales, inicié en el colegio con ese curso. Y bueno, pues propiamente ya dedicarme más a la actividad estadística. Ya empecé a dejar un poco la parte de experimentación agrícola para dedicarme más a las aplicaciones de diversa índole de la estadística. Ocurre que al poco tiempo Basilio es nombrado director del colegio, y entonces al él ingresar, lo primero que hizo fue llamarme y me dijo: quiero saber qué estadística sabe usted. Y me hizo un examen ahí en la dirección del colegio, porque él quería saber si realmente había sido sustituido por alguien que sabía estadística. Para él, solo los que habían estudiado en Iowa, supongo que es los que sabían estadística, y las gentes fuera de Iowa no. En todo caso, iniciamos una relación que, siendo pues totalmente profesional, ha terminado en una muy entrañable amistad. Y
actividad profesional muy estrecha, porque pues supongo que se convenció que algo de estadística sabía yo, no era el asunto de que dominaba. Él ya en el momento tenía su doctorado, es como se sabe una persona bastante teórica o con bastantes conocimientos, aun cuando claro, estoy hablando de que él terminó su doctorado en 47 o 40 y algo así, 40, 52 tal vez. Sí, pero terminó en 46, en 52 de haber terminado. Bueno, entonces hace muchos años. En todo caso, ya empezamos a trabajar conjuntamente y nace la idea de su parte de crear un centro de estadística y cálculo, un centro de estudios de la estadística dedicada a la aplicación y particularmente, y por eso le llamó centro, como una unidad de servicio, como una unidad de apoyo, viendo a la estadística como un medio para y no como un fin. Creo que esa es una diferencia muy importante que difícilmente se ha podido retomar, diría yo, en el propio colegio de posgraduados y aún fuera del colegio. Las especialidades dentro del colegio que eran ramas en esa época, todas ellas con alguna orientación, tenían una finalidad muy concreta, ¿verdad? El estudio de los suelos, el estudio de la genética, el estudio de la entomología, en fin. Pero cuando se conceptualiza estas unidades de centros, tanto el de estadística por una parte como el de economía por otra, siempre se hizo pensando que eran un medio para apoyar el trabajo básico de la agricultura. Entonces, como tales, debían ser consideradas como unidades de servicio. Sin embargo, desde luego, Basilio incorpora a esto los trabajos de investigación y los estudios formales de maestría en estadística. Y me toca a mí, en suerte, nuevamente, estar junto con él en el desarrollo del proyecto o anteproyecto, de la propuesta que se llevó a diferentes ámbitos y en donde él con toda franqueza me dijo, mira, como tú eres amigo de los gringos, es necesario que me conectes con esa gente que son los que tienen dinero para hacer estas cosas. Yo en realidad no era más que, pues, diría ex empleado del grupo de la Rockefeller. Y después, desde luego, pues, como ya expliqué, el que era jefe de misión acá y con el doctor Wellhausen, con el cual mantenía una relación muy estrecha. Pero yo creo que en todo esto también intervino mucho el maestro Gilberto Palacio de la Rosa, porque Gilberto, que en paz descanse, querido maestro, y desde luego creo que mucho más cercano a ti, Nacho, pues por razones de que estudiaste desde estando en Chapingo, muy cerca de él, una persona muy influyente sobre Wellhausen y sobre varias personas. Insistió en que al tiempo que trabajaba yo en esto no dejara la idea de la tesis, porque ciertamente cuando Basilio supo de que yo podía hacer una tesis para irme a estudiar doctorado, no estuvo muy de acuerdo, porque dijo, no, esas son cosas que no conviene en este momento, son otras las prioridades. Pero pude, gracias a la influencia de ello de don Gilberto, a la insistencia de Wellhausen en su correspondiente nivel, porque no podía interferir de manera directa, y menos con una persona como Basilio, de un autoritarismo acendrado, sobre todo en esa época, no podía decirle lo que tenía que hacerse. Entonces pude yo combinar mi trabajo de apoyo para la gestación y, diría yo, tramitación de recursos para la creación de ese centro, con mi trabajo de investigación que hacía yo en terreno, en campo. Entonces, bueno, dos cosas ocurrieron importantes. Primero, que yo terminé mi trabajo de campo y tenía toda mi información
Y entonces pues insistí en que tenía yo que regresar porque quería terminar mis estudios. Y Basilio me dijo, el día en que tengamos dinero para crear el centro, ese día te firmo para que puedas tener una beca, porque había unas formas que daba la Fundación Rockefeller que tenía que firmar el responsable, ¿no?, de la unidad, en este caso del Colegio de Posgraduados. De manera que me puso una taxativa un poco difícil de cumplir, totalmente fuera de mi control, ¿no? Pero yo creo que lo hicimos con bastante ahínco, y no solo con la Rockefeller, sino con la Fundación Ford. Se hicieron gestiones y finalmente de un concurso que hubo en donde participaron varias instituciones, yo creo que ya Basilio comentó que valía la pena comentar. Comentó que estuvo un proyecto de la propia UNAM, del Politécnico, de Chapingo. La que resultó seleccionada fue para que se creara un centro de estadísticas. La propuesta de crear un centro de estadística y cálculo en Chapingo. De manera que el día que acompañé a Basilio a las oficinas de la Fundación Ford, donde se nos convocó para informarnos, fue un acto un tanto protocolario, se nos dijo que la decisión había sido otorgar el recurso para Chapingo, para el Colegio de Posgraduados. ¿Esto fue en el 63? Esto fue en el 63, justamente en 1963. Entonces, saliendo de las oficinas que estaban en Reforma, cruzando la avenida, el Paseo de la Reforma, en el peatonal, saqué mi forma de la Rockefeller y le dije, fírmame. Y entonces se sorprendió y me dijo, oye, espérate siquiera que lleguemos al otro lado de la esquina, al otro lado de la calle. Y todavía en ese momento me dijo, oye, vamos a empezar un centro. Nos acaban de autorizar el dinero, vamos a comprar una máquina, vamos a entrar en relaciones con supuestamente la IBM. ¿Cómo es ahora que te quieres ir? Le dije, pues yo creo que es el momento, si no lo hago ahora no me voy a ir nunca, me voy a quedar aquí. Yo creo que eso, ya aunado al hecho de que habíamos venido construyendo una amistad personal, y el detalle de hacerlo y de recordarle. Y tú dijiste que el día que tuvieras aprobación de dinero tú me firmabas. Hizo que me firmara ahí en la calle sobre un folder. y rápidamente yo hice las gestiones de manera que a finales de 63 yo estaba listo para terminar. Y yo ya no pude estar presente para la instalación del equipo de cómputo, que fue en febrero de 64, pues yo me fui a principios de 64. Me tocó, yo iniciaba la maestría en esa época. Tú iniciabas la maestría. Bueno, ya en esa época, claro, ya Basilio había, desde luego, establecido el arranque de la maestría en estadística. El primer problema fue también el reclutamiento de estudiantes, que fue un poco azaroso, en la actividad en la cual también participé con él. Y de hecho, digo, los primeros pues fueron propuestas mías, porque Basilio conocía a poca gente, ¿no? Entonces, sobre todo de los jóvenes, él se había separado de Chapingo pues 10 o 12 años antes. Entonces, los primeros estudiantes fueron gentes, todos ellos muy amigos míos, tal vez alguna persona o dos que... Alfonso Carrillo Liz. Fue Alfonso, estuvo Cifredo, estuvo Cuspinera, estuvo José Luis González Machado, y estuvo de la UNAM, que fue químico de la UNAM, estaba un peruano, también colega, que después fue a estudiar a Cornell con Federer. Para la época habíamos no solamente continuado con cursos de diseños, sino que iniciamos realmente un curso denominado métodos estadísticos, de lo cual elaboré un
unos apuntes que siempre quisieron ser libro y nunca llegaron a hacerlo, porque con motivo de mi salida al extranjero, Basilio, que es un hombre demasiado formal en estas circunstancias, hizo todo un evento en el cual anunció a estudiantes y a los pocos profesores del centro de cálculo en esa época de mi salida. Me hizo empastar los apuntes y entonces hizo una entrega formal, oficial de los mismos a Alfonso Carrillo y le dijo: usted se queda al frente de ese curso. En un acto que parecía como si estuviéramos entregando el mando de algo, ¿no? Pero que reflejaba la intención de que se institucionalizara todo este tipo de trabajo, que no quedara como experiencias aisladas o como esfuerzos personales, sino como parte de un trabajo de grupo y como parte de una organización que se estaba arrancando y que de hecho termina por, diría yo, establecer el elemento cohesionante más importante, que fue la computadora. Antes de eso ya habíamos empezado, pero como que ocurren muchas cosas, ¿no? Es algo que organiza, alrededor del cual la gente se organiza o alrededor del cual la gente se une. Bueno, en la agricultura es muy común encontrar esto. Si hace uno un pozo de agua, la gente, los agricultores se organizan alrededor del pozo de agua. Si compran un tractor, la gente se organiza alrededor del tractor porque hacen uso común del tractor. Y una cosa parecida ocurrió en el Centro de Estadística y Cálculo. Mientras no había computadora, bueno, todos hacíamos nuestro trabajo, pero de manera un tanto separada. Aunque Basilio procuraba siempre de conocer de los detalles de los cursos, difícilmente se metía a las clases, aunque solía hacerlo, pero no estaba regularmente. Pero él quería entonces, como digo, que esto se formalizara. Entonces, entrego esos apuntes como señal de una responsabilidad que tomaba el compañero Carrillo, quien continúa con los cursos de métodos estadísticos y sigue formando esos apuntes. Viene la computadora y entonces ahí es cuando ya realmente diría yo, se consolida. ¿Qué computadora era? Era una 1620, yo creo, una 1620, sí, de las muy iniciales. Después, antes de eso, claro, ya habíamos estado con los primeros cursos de programación que nos ofrecieron la gente de la IBM, que todavía era en lenguaje básico, con la palabra limitada, que el punto flotante, en fin, complicado, ¿no? Porque era toda programación en lenguaje binario, entonces no era sencillo la programación. Pero unos más, otros menos, todos supuestamente aprendimos a manejar la computadora. Como digo, yo ya no tuve la oportunidad de ver el arranque porque salí a los Estados Unidos y después solamente de un tiempo fue que volví a relacionarme con las máquinas, pero ya me aboqué más a mis estudios en el extranjero. Carolina del Norte. Regresé a Carolina del Norte primero pues porque ahí había hecho el anteproyecto y supuestamente él mismo sería aceptado por la universidad como disertación. Obviamente, una vez que tuviera los elementos que permitieran considerarla como una tesis doctoral, porque lo que tenía era un trabajo experimental, pero no tenía nada teórico desarrollado. Pero en esta segunda ocasión sí realmente ya me fui a fondo, diría yo, ¿no? Realmente empecé a tomar cursos de matemáticas como si estuviera yo aquí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Tomé todo tipo de cursos, cálculos, matrices, álgebras, bueno, en fin. Mi doctorado está bastante
diría yo, sesgado hacia conceptos más teóricos en la parte de cursos, aun cuando las discusiones con el grupo, pues ciertamente siempre iban hacia la parte más aplicada, la genética, ¿no? Ahí entonces, y yo no sé si fue en esta ocasión o fue la anterior, cuando tuve la oportunidad de conocer al profesor Fisher, que estuvo de visita en Raleigh y dio una serie de seminarios, conferencias, y de lo cual siempre recuerdo una anécdota que tal vez valga la pena que la comente. Adelante. Él era una persona difícil de entender, para mí por lo menos, pero por lo que me di cuenta era difícil de entender para muchos, ¿no? Porque desde luego los seminarios que daba, pues los daba en un auditorio enorme y se llenaban, ¿no?, regularmente. De manera que pues uno tenía que estar o a muy buena hora o mantenerse parado en algún sitio. Pero recuerdo que en alguna de las presentaciones un profesor de estadística se levanta y le hace una pregunta sobre el tema que había él tratado. Y el profesor Fisher se quedó pensando y le dijo: mire, si usted no me entendió a lo que yo he explicado, nunca me va a entender. Así es de que mejor me reservo explicación adicional, le dijo. Entonces, bueno, pues comentó posteriormente al término del seminario, porque se acercó mucha gente y pues uno trataba más o menos de escuchar lo que él comentaba. Y le preguntó, alguien le dijo que si no había sido un poco arrogante su respuesta, ¿no? Y dijo, fíjese que no, le dijo, porque pasa lo siguiente, dice, hay gentes que nunca van a entender ciertas cosas. Y no importa cómo uno las explique. De manera que, habiéndolo yo explicado, y supongo que la gran mayoría me entendió, si esta persona no lo había hecho, no vale la pena hacer más esfuerzo. Pues yo de todas maneras pienso que no era precisamente la respuesta de un docente, ¿no? Pero él era así, de pocas palabras, bastante, diría, seco en su expresión, demasiado, para mi gusto, vuelvo a repetir, bueno, pues demasiado matemático, ¿no? Entonces, a veces difícil de seguir, ¿no? Pero sí tuve esa experiencia, guardo apuntes de esas charlas que él dio durante esa época y ciertamente pues todo ello de gran influencia para la escuela de estadística de Carolina del Norte, ¿no? Yo creo que eso influye en todos los que ahí estudiamos de manera muy particular. Diría yo que mis estudios doctorales posteriores ya siguieron su curso normal, pude terminar pues mi trabajo teórico. Podríamos decir que era en estadística genética, que fue otra área. Básicamente yo creo que ese es empecé a tomar interés un poco con la parte de economía, asunto que no era muy del agrado de quienes me dirigían la tesis, ¿no? Porque pues me decían, bueno, veniste a estudiar tú y hacer una tesis en estadística genética. Y era en estadística genética, primero pues porque es uno de los trabajos, una de las fases, diría, de la estadística aplicada que impulsó mucho el profesor Fisher, pero después porque el grupo en Raleigh, que hizo gran avance en esa área o subárea de la estadística, estaba ahí localizado, que fue toda esta gente como Robinson o Comstock o Cockerham, o en fin, gentes que sacaron los llamados diseños genéticos y que trabajaron mucho con la cosa de endogamia y con toda la teoría, bueno, junto con Sewell Wright, la teoría de endogamia. Entonces, en la época, pues era un asunto de punta
todo eso de la estimación de parámetros genéticos y la varianza genética aditiva y dominancia y de epistasis, y, en fin, todos esos conceptos que se hicieron, para mi gusto, bastante obsoletos después, pero no quisiera yo discutir o hablar mucho sobre ello porque no le doy chance a mis colegas que trabajan en eso a que me rebatan, ¿no? Pero con el advenimiento de la genética molecular y de la ingeniería genética, todos estos aspectos son un tanto más secundarios. No son totalmente obsoletos, pero ya tienen que tomar otro ritmo, otro encuadre. De todas maneras, sí, fue más en esa parte, pero me relacioné mucho con la gente de economía y también en la escuela de Carolina del Norte, en la universidad, hay un grupo fuerte de economía agrícola, econometría. Entonces, tomé bastantes cursos con las gentes que estudiaban economía y obviamente con las gentes que tomaban probabilidad y me metí mucho más con ellos a trabajar. Y parte de lo que con ellos compartí lo traté de meter en mi propia tesis y me sirvió bastante porque desarrollé un modelo no muy complicado, pero sí un tanto original para poder analizar aquellos datos que originalmente se plantearon en el 60 y que trabajé por espacio de 2-3 años en México y que finalmente culminaron con una tesis en 1966, que es cuando yo termino mi doctorado, a finales del 66, para reintegrarme al colegio en 67. En ese interín, el Centro de Estadística y Cálculo en México se desarrolló, pero también con la salida de Basilio Rojas de Chapingo, del colegio, hubo un punto de bastante debilidad, porque quienes habían egresado como tú mismo, como Ulloa, como Cabrera, muchas gentes que estudiaron en ese periodo, pues salieron a otras responsabilidades y el centro prácticamente se quedó solo. De manera que poco antes de terminar mi doctorado, el entonces director del colegio me insistió en que regresara para hacerme cargo del centro de cálculo, asunto que hice en enero de 67, con la gran indisposición de las gentes en Carolina del Norte. Realmente cuando supieron que iba yo a tomar esa responsabilidad, prácticamente me pidieron que me quedara a hacer un postdoctorado, porque me dijeron, si tú vas a eso, vas a desvirtuar todo lo que has hecho. Tú ahora estás en una posición en la cual puedes arrancar una carrera de investigación importante, en una nueva línea. Empezaba a ver los esbozos de la genética molecular, algunos cursos que se dictaban de genética fisiológica, muy los inicios, ¿verdad?, de meterse con la ingeniería genética. Entonces, toda la parte cuantitativa era importante de incorporarla a todo este nuevo conocimiento. Y me decían, si tú vas a una posición de ese tipo, te vas a dedicar a la administración o vas a tener que dedicar gran tiempo a esa actividad y entonces vas a dejar todo el esfuerzo que se ha hecho y los cursos y el trabajo, en fin. Pero bueno, uno creo que siempre está en la intención de venir a regresar a su país y a hacer algo a cambio de lo que de alguna manera el país le da a uno, ¿no? Ahora, al regresar como director del Centro de Estadística y Cálculo, ¿se establecieron relaciones con el desarrollo de la estadística en otras instituciones, por ejemplo la UNAM o el Colegio de México? Claro, ya desde, la situación en ese momento? ya desde el inicio de la idea del Centro de Cálculo, hubo diría yo, la relación principal fue con Tomás Garza, ¿no?, en el Colegio de México, porque Tomás en esa época tenía un programa de estadística. Y el colegio todavía tenía sus instalaciones allá por la colonia Roma, me parece que.
Y entonces cuando Basilio termina en Chapingo, entra como profesor del Colegio de México. Y entonces cuando yo entro en 67 a dirigir el Centro de Estadística y Cálculo en Chapingo, pues obviamente me vinculo al Colegio de México, después ciertamente aquí mismo, a Limas, en la universidad, porque Tomás Garza estuvo acá también. Teníamos relaciones con el doctor José Nieto de Pascual, que en paz descanse, también con quien tomé algunas clases con Nieto de Pascual aquí en la universidad en el 62, yo creo que de todas maneras yo trataba en el interín de mi maestría, mi doctorado, de mantenerme un poco en forma, tomando algunos cursos acá, particularmente en la UNAM, y también clases privadas con Arturo Fregoso de cálculo, también que en paz descanse, profesor que fue de aquí de la UNAM y de la Metropolitana, de Chapingo, del colegio, en fin. Entonces esas relaciones pues las traté de fortalecer, ¿verdad? Y no solamente con instituciones nacionales, sino con instituciones también fuera del país. Pero no había ningún otro centro de estadística y cálculo de ese tipo. ¿El desarrollo general de la estadística fuera del ámbito del colegio de posgraduados? Pues yo diría que de ese tipo, pues, diríamos que el centro de cómputo de la UNAM, ¿verdad? Pero el centro de cómputo de la UNAM fungía pues como una unidad de procesamiento realmente, no porque hubiera estudios formales. Y como digo, tal vez el programa de maestría alterno que para lo del año 67 ya existía, era el del Colegio de México, pero era un programa de estadística dentro de la parte, yo no me acuerdo si era de economía o era parte de economía, porque el director era Mendoza Berrueto, ¿no? El que estaba entonces, yo creo que era único. Ahora, en el aspecto que a mí me parece que pudo haber habido más influencia de nuestra parte en ese momento fue que cuando yo regreso, el director de la Escuela Nacional de Agricultura era justamente el ya mencionado maestro Gilberto Palacios de la Rosa. Y entonces, como ya dije, una persona que creo me apreciaba bastante, y yo a él no solo lo aprecié y lo quise mucho, sino lo respeté siempre, le propuse que el Centro de Estadística y Cálculo tomara la responsabilidad de formar todo el personal que necesitara la Escuela Nacional de Agricultura en los aspectos de estadística, para todas las especialidades. Y le dije, mire, realmente el colegio está para formar profesores de Chapingo y nosotros estamos en una área bastante, diría, limitada en cuanto a profesores e investigadores en la escuela de Chapingo. De manera que si nos da usted esa responsabilidad, va a ser un gran estímulo para nosotros. Él inmediatamente acogió la idea con mucho interés, me propuso escribir un convenio, se elaboró, se suscribió, y entonces, haciendo múltiples artificios administrativos, pudimos hacernos, porque él nos otorgó unas 25 o 30 plazas que nos entregó para profesores de estadística, estrictamente para formar. Ahora, ocurrió una cosa simpática, porque en esa época nos pagaban a nosotros en el colegio con plazas del gobierno federal, porque eran centralizadas, tanto la escuela de Chapingo como el colegio eran entidades centralizadas del gobierno federal. Entonces nos daban una plaza que se llamaba de supernumerario, y nos completaban con 3 plazas de profesor de educación agrícola superior. Y con esas se hacía lo que se llamaba en la época, y creo que todavía se llama, una compatibilidad. Entonces, teniendo todos nosotros la compatibilidad completa, pues no podíamos recibir más plazas, de manera que esas 20 y tantas plazas que nos dio el maestro Palacios, teníamos que manejarlas en una forma
que lo voy a declarar ahora porque supongo que no me va a perseguir la Contraloría, pero se las tuve que asignar a gentes que estaban estudiando o a profesores que no tenían el nivel o la jerarquía para tener la compatibilidad completa. Y entonces lo que hacían es que ellos cobraban y me entregaban el dinero a mí como director del centro de cálculo. Y yo entonces con ese dinero hacía una distribución a las personas que daban los cursos de estadística a Chapingo, a las diferentes especialidades. De manera que hubo dos cosas que hay que destacar en esto. Primero, que casi todos llegaban a mi oficina y me decían, vengo a dejarte el tributo, porque así se veía, ¿no es cierto? Cobraban y me entregaban a mí como si yo fuera. Yo después, yo empecé a tratar de reclutar al máximo posible para dar cursos. Yo empecé a tomar las especialidades básicas de fitotecnia y parasitología, pero conforme fueron llegando colegas, yo fui tomando otras especialidades de Chapingo, de tal suerte de que a mí me tocó otra vez la oportunidad de dar clase de estadística básica a todas las especialidades de Chapingo, excepto Bosques, porque Bosques la dictaba un ingeniero, colega, compañero, también muy querido, el ingeniero José María de la Puente. Pero todas las demás, yo pienso que por lo menos en lo personal estuve en fitotecnia, en parasitología, en zootecnia, en suelos, en irrigación, en economía, en industrias, prácticamente en todas las especialidades. Me fui rotando y según iban llegando nuevos colegas, les iba dejando las plazas, ¿no? Hasta que finalmente el maestro José María de la Puente se retiró y entonces entré a Bosques. Y ahí es donde continúo, justamente es en la especialidad, aun cuando yo no soy egresado de la especialidad de Bosques, pero es donde continúo. Ahora mismo estoy dando un curso a la carrera de ingeniero forestal en Chapingo, en la ahora Universidad Autónoma de Chapingo. Pero es importante esto porque esa tarea sistemática, con ese gran respaldo del maestro Palacios, porque nos permitía dar el estímulo a quienes participaban en las clases, permitió la conformación de un cuadro de profesores de estadística importante en Chapingo. Yo creo que ahorita prácticamente todas las especialidades tienen no uno, sino dos o tres gentes con muy buen nivel, al grado de que, bueno, se acaba de iniciar la carrera de estadístico, ¿no? En Chapingo, saliendo de la especialidad de Bosques. No tengo que comentar, me parece, porque lo desconozco por qué fue así, pero en todo caso, el doctor Zamudio, que fue estudiante del centro de cálculo y después salió a doctorarse al extranjero, tuvo la feliz idea, supongo, de iniciar esta tarea y ya se estableció, ya se aprobó por el Consejo, ya se estableció como carrera. No sé exactamente qué tanta utilidad tenga y hacia dónde se dirige, pero esto es un reflejo de la muy persistente, sistemática y, diría yo, múltiple trabajo de mucha gente, pero que surge como disposición, como siempre generosa, del maestro Palacios, que con esa visión que tuvo, pensó, dijo, tiene razón, yo creo que podemos hacer esto, ahora que hay un grupo que está interesado, y entonces se forma de manera que el desarrollo de la estadística en Chapingo y posiblemente más allá de Chapingo surge pues de esa gran idea y de esa visión y a la cual muchos nos abocamos, creo que entre otros precisamente con quien tengo la oportunidad de hablar, y le dio un cambio radical a lo que es la estadística en Chapingo, por lo menos de cuando los inicios y de lo que narré hace un momento, hace un rato, de cómo era Chapingo en los 50 o los 40 o los 50. Además de este impulso tan fuerte que hubo, y que yo creo que sí, efectivamente, de ahí se fue transminando, se fue impactando en otras áreas,
también tuvieron contactos directos con el gobierno federal y con otras dependencias en esa época de consolidación del Centro de Estadística y Cálculo. ¿Qué experiencias fueron en ese sentido? Bueno, fueron múltiples. Primero, quisimos mucho y trabajamos con el Banco de México en ocasión de que el jefe de estudios económicos era el licenciado Leopoldo Solís. Entonces, él, una persona muy brillante, tenía la intención de hacer, ya desde esa época, yo estoy hablando ahora como a lo más 68, 69 yo creo, el estudio de transacciones fronterizas, saber cuánto gastan los mexicanos en el lado americano y cuántos americanos en el lado mexicano, a través de muestreo. Y ese trabajo, en parte al menos, nos los dio para que pudiéramos nosotros plantearlo y desarrollarlo. No llegamos al final, pero sí estuvimos en gran parte en ese trabajo de transacciones fronterizas. Nos ligamos con Hacienda porque ya estaban en la idea de ver cómo podían determinar el gasto real de los organismos descentralizados, que me parece que ya no a la fecha, pero en la época no entregaban cuentas de lo que se les entregaba a través de un subsidio. Entonces, otra vez, era a través de muestreo que podíamos, por lo menos, irrumpir en las cuentas y gastos y erogaciones que hacían organismos como Petróleos o como la Comisión Federal de Electricidad, organismos de estos. Después hicimos trabajo con gobierno de los estados, particularmente, por ejemplo, con Sinaloa, que trató por primera vez de hacer una programación de cultivos utilizando programación lineal, y en donde se integró un grupo importante en el Centro de Estadística y Cálculo que vio los aspectos de captura de datos por medio de muestreo, análisis a través de ya una computadora más sofisticada, no recuerdo si ya era la 16, no era la 1130 o una grande, y ahora más grande, ¿no? Y después el grupo de economistas que vio toda la parte de coeficientes técnicos, etcétera, hicimos ese trabajo. Ya vimos que en el desarrollo de la propia Escuela Nacional de Agricultura y en el desarrollo de la estadística aplicada a la agronomía ha tenido un impacto muy importante su actividad y sobre todo el impulso en el Centro de Estadística y Cálculo. Pero ¿en qué otras instituciones del país también han tenido contacto, tanto usted como algunos de las otras personas que han sido formados en el Centro de Estadística y Cálculo? Bueno, con la Secretaría de Agricultura, desde luego, pues manteníamos una relación prácticamente constante. Ahí nuestro interés siempre fue, y ya sigue siendo, el poder establecer un sistema de estadísticas agrícolas continuas, ¿no? Y diría yo que esto culmina con una propuesta que hacemos a la entonces Dirección de Inversión Pública, que tenía en las manos el licenciado Moctezuma Cid, y el subsecretario era el licenciado López Portillo, subsecretario de la Presidencia. Y entonces planteamos un proyecto de inversiones para establecer las estadísticas agrícolas continuas. Las discusiones de este proyecto se hicieron en Palacio, en las oficinas de López Portillo, a finales de 71, yo creo, 70, 71. Estaba terminando la administración de Díaz Ordaz. No, tuvo que haber sido de 69. Los antecedentes pues son muy largos, ¿no? Porque tuvimos que estar en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, vimos otros esquemas en Europa, en fin, pero el punto es de que queríamos plantear esto y se hizo,
Y la discusión, como digo, se hizo en el despacho del entonces secretario de la Presidencia, con presencia de agentes del Banco de México, de Nacional Financiera, de la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Inversiones. Y pues fue un debate bastante intenso, pero yo creo que contábamos siempre con el entendimiento de López Portillo, porque aun cuando había objeciones a lo costoso que es un proyecto de esta naturaleza, se entendía que sin esa información era difícil hacer cualquier tipo de planeación o planificación en el sector. De manera que el proyecto fue autorizado en el último año del licenciado Díaz Ordaz y se inicia de inmediato, pero no pudo realmente cuajar. Diría yo que hasta que inicia la administración del licenciado Echeverría es cuando el proyecto toma algún vuelo y se ubica dentro de la Dirección General de Economía Agrícola. Los asesores, en todo caso, éramos gentes del Centro de Estadística y Cálculo, y creo que ahí ya otra vez este proyecto en alguna fase estuvo en tus manos para cuando se empezó a hacer muestreo por áreas y se hacía cartografía. Y todavía la parte de sistemas de información geográfica pues no se visualizaban en esa época, porque era 70, 71, 72 era más lo máximo. Lamentablemente, por una parte, el proyecto no tuvo el éxito y la continuidad que fuera de desear, porque el dinero se utilizó en algún momento por un secretario de Agricultura, que no viene al caso mencionar el nombre, en estudios muy puntuales, ¿no? Encuestas de trigo en Sonora, en fin, en lugar de continuar con el trabajo de estadística continua. Pero por otro lado se crea pues la CETENAL, después de TENAL y ahora INEGI, que empieza a tomar mayor impulso en lo que es la estadística agrícola. Creo que en la actualidad, después del 82, cuando prácticamente paran todo este tipo de trabajos, la estadística se colapsó, ¿no? Prácticamente. La captación de estadísticas. La captación de estadística agrícola, sí, prácticamente eso se suspendió. Aún en la actualidad es bastante deficiente la estadística agrícola. Sin embargo, está tomando nuevamente impulso, porque se acaba de crear ahora recientemente un centro de estadísticas agropecuarias que tiene la jerarquía de un órgano desconcentrado y me parece que el nombramiento es del propio presidente, no es del secretario, esa propuesta del secretario de Agricultura. Y entiendo que ese centro de reciente creación, porque acaba de ser establecido con la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el nuevo reglamento que salió publicado en el Diario Oficial hace unos meses, junto con el INEGI, van a tratar de complementar trabajo para fortalecer esta parte de la estadística agrícola, que, como repito, es tan difícil hacer ahora una planificación porque no se tienen datos, no existe. Y ahora que se trata de hacer una prospectiva y ver realmente el contexto en el que se va a mover el sector agrícola, agropecuario, pues es fundamental, porque la situación que vivimos actualmente es bastante deteriorada, diría yo. Entonces, le han pedido nuevamente, por una parte, al colegio de posgraduados, que yo entienda, y por otra parte al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales, Agropecuarias y Forestales, que tengan enlaces con estos dos grandes grupos, el INEGI y el Centro de Estadísticas Agropecuarias, para poder formular un plan que permita entonces tener esta información en su situación mínima. Yo calculo que todo se va a enfocar ahora a estadísticas de mercado por la situación macroeconómica del país. Antes eran estrictamente registros de superficies cosechadas o sembradas, cosechadas, volumen de producción, etcétera, pero ahora
esto tiene que tomar otro giro, porque de lo que se trata es de que la agricultura realmente sea rentable, y para ello requiere que sea eficiente y eficaz, y para esto necesitas hacer una planeación, y para esto necesitas información, pero necesitas sobre todo tener información de mercado, y necesitas tener información de precios a futuros, porque la agricultura ahora se tiene que mover hacia lo que va a tener realmente precio y mercado, y entonces puedas tú orientar al quien trabaja la tierra en esa línea. Aun cuando tradicionalmente México, y por razones de diversa índole, tendrá que, y tiene que, y va a seguir sembrando maíz, pero ya no es maíz por sembrar maíz, sino que ahora, por ejemplo, ya se piensa y dice, bueno, ¿por qué no maíz en el trópico, en el invierno? Que hay clima, hay tierra, hay agua, y es rentable. Y entonces podemos producir el maíz que México necesite, ya no nada más sembrar maíz en toda época y en todos sitios. Entonces ya empieza a afinarse los nichos, ¿verdad? Pero en base a que tienes información. Ahora se está hablando ya, por ejemplo, de hacer zonas agroecológicas, y ahí la estadística es fundamental. Tú necesitas saber en las zonas agroecológicas que se definan qué potencial hay, para qué cultivos, para qué rubros, cuánta gente hay preparada para hacer el trabajo, qué tipo de productores están en esas áreas, y entonces poder hacer una asignación de los muy escasos recursos que se tienen para tener el máximo beneficio. Pero otra vez, por lo menos a mí me ha tocado estar en reuniones en donde insisto en que si no se cuenta con la estadística, no se puede hacer nada. Simple y sencillamente no puedes saber nada. Tú no puedes saber qué puede ser en el árido si no sabes con qué cuentas en el árido y qué gente está en el árido y cuál es. En fin, algo que ya viene a ser una estadística mucho más sencilla, ¿no es cierto? Ya en ciertos términos, porque es más bien de tipo descriptivo. Pero yo creo que de ahí debemos saltar hacia otras formas de manejar la estadística, particularmente ahora que se habla tanto del medio ambiente y de los recursos naturales y del enfoque sistémico del trabajo de la tierra. Entonces surge todo este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad y el desarrollo sustentable, el desarrollo agrícola sostenible o sustentable. Entonces ahí el trabajo del estadístico es fundamental, pero el estadístico teórico. Ya lamentablemente, como dije hace un rato, cuando terminé mi doctorado, tal vez yo pude haber hecho aportes de tipo teórico en lo que ahora es un gran problema y un reto. Yo ya no puedo estar en esa situación, no creo, es decir, se necesita realmente tener una vinculación muy estrecha con todo el desarrollo del modelaje, de la simulación de los sistemas expertos, de la formación de modelos pero teóricos, ¿no es cierto? Es decir, que sean dinámicos, que metan la componente tiempo, que tengas tú, entonces hacer mucha simulación, manejar todos estos procesos de Monte Carlo. Entonces, algo que uno entiende pero que no domina, entonces es necesario que los jóvenes tomen esto y por partes, y particularmente supongo que quienes como tú, tal vez como yo, que tienen contacto con estudiantes, pueda uno motivarlos y estimularlos a que trabajen en esas áreas que son las que tienen que desarrollarse, porque no existe metodología para analizar un sistema integrado de producción agrícola. No existe. Es decir, toda la estadística desarrollada por Fisher y la que trabajamos por muchos años, pues es una estadística en donde tú tratas de mantener una variable, cuando más dos, y estás trabajando con todo el resto supuestamente controlable o controlado para que el error se haga pequeñito. Pero cuando estás en la vida real, la tierra no se trabaja así. No es maíz y allá están los animalitos, y no es los cerdos y por allá están los árboles. Es todo junto, ¿no? Y entonces ese tipo de trabajo, en donde además tienes que tomar en cuenta el suelo y la calidad y la cantidad de agua, que es uno de los grandes limitantes que México tiene, pues tiene que ser un análisis integrado, para lo cual, como digo, no existe metodología de análisis,
seguimos haciendo análisis muy parciales, ¿no? Y después tratamos de sumar, pero el resultado ha sido de que mucha de la tecnología generada es lo que ahora se llama no sustentable, depredadora, degradante de los recursos que tenemos, contamina el agua, contamina el suelo, contamina el aire. Entonces la tecnología agrícola moderna tiene que dar un cambio completo. Y para eso no es nada más que empieces a ver que no apliques químicos para que no contamines o que no apliques fertilizantes. Tiene que ser una cosa integrada, es un manejo integrado. Empiezan a hablar un poco de manejo integrado de plagas, empiezan a hablar un poco de manejo integrado de fertilizantes y cosas de este tipo, pero verlo en su contexto más amplio es un trabajo, es un reto, yo creo, para los teóricos de la estadística y del análisis cuantitativo, que pues a lo mejor a mí ya no me toca ver, ¿no? Pero por lo menos trataremos, ¿no? de impulsar y de luchar porque las generaciones que vienen, los jóvenes, tomen este enfoque o tomen esta tarea. Algún trabajo estamos haciendo, pero muy, muy elemental todavía. ¿Quisiera usted agregar alguna otra cosa relativa al desarrollo de la estadística en el país y el papel que usted ha tenido para impulsarla? Pues el mensaje permanente de que nuestro medio requiere de gente pensante, ¿no? Que maneje esta metodología cuantitativa y ahora en particular la combine con los aspectos también cualitativos. No podemos tampoco dejarnos influir demasiado por que todo tiene que ser competitividad y todo tiene que ser rentable y todo tiene que ser... Uno entiende esas cosas y eso tendrá que darse, pero trabajar con variables suaves es importante, ¿no? La sociología, la historia, las humanidades y ver, a final de cuentas, tener la sensibilidad de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y padeciendo, diría, en muchos de los casos, particularmente el medio rural, que es tan pobre en nuestro medio. El teórico tiene que ser bien consciente y también incorporar esos elementos. De manera que uno va pasando, diría yo, a través de la vida de aspectos en donde uno quiere ser muy teórico y después quiere ser muy práctico, muy aplicado y después vuelves otra vez a la teoría y después terminas concluyendo que hay que combinar de todo, ¿no? Y hay que tratar de ser lo más generalista. Ahora supongo que la educación como un todo tendrá que cambiar sus paradigmas, ¿no? No puede seguirse el modelo que hemos seguido por años, en muchos aspectos no ha funcionado, ¿no? Y si me preguntas en este momento, como hace unos días me preguntaron, primero me dijeron, ¿cuántos economistas agrícolas crees que necesite México? Entonces yo hice una estimación, ¿no? Y luego me preguntaron, ¿y cuántos estadísticos crees que necesite México? Y no quiero dar respuesta a esto, sino que lo dejo en ese nivel para que se reflexione sobre el particular. Es decir, tal vez ya no necesitemos un especialista como tal, sino gente que tenga un conocimiento básico importante de la física, la química, la biología, la matemática, y después tomes estudios, diplomados, para ser útil, para responder a una demanda real y no a un interés personal, sino a una demanda real que tiene el medio. Como esto que estábamos comentando de la agricultura sustentable. Simplemente eso te combina desde los satélites hasta modelos del crecimiento de una semilla, en todas sus diferentes jerarquías, como sistema que es. De manera que, diría yo, bueno, pues tenemos ahora tal vez gentes como tú y muchos otros colegas que están en plenitud de su carrera, hacer una reflexión profunda y tratar de plantear nuevas formas, nuevos esquemas de enseñanza en general y en particular de la enseñanza y la aplicación de la estadística. Le agradecemos mucho sus valiosos comentarios sobre el desarrollo de la estadística y la participación que usted ha tenido en este impulso
que tiene esta disciplina en nuestro país. Muchas gracias, doctor Casas. Cualquier otra. Entonces, aunado a ello, me empecé efectivamente a interesar por la genética y entonces, por fortuna, aun cuando estuve trabajando con un grupo que era eminentemente fitopatólogos, todos ellos, al ser yo egresado de la especialidad que típicamente es agronomía en Chapingo y que se denomina fitotecnia, me incliné más por hacer un estudio genético, ¿no? Y entonces, sin mayores limitaciones por parte de los norteamericanos, que, como digo, eran los que coordinaban este programa en México, me puse en contacto con justamente el maestro José Luis de la Loma, con el ingeniero Gilberto Palacios, con el maestro Hernández X, y diseñé, o diría yo que me ayudaron a diseñar un trabajo de investigación que fue realmente una repetición del trabajo que hizo Mendel en sus orígenes, cuando estableció las leyes básicas de la genética, trabajando él con, bueno, lo que nosotros llamamos chícharos, pero yo lo hice con frijoles. Entonces, siendo ese un cultivo básico de nuestro país y teniendo una serie de problemas de diversa índole, nos interesamos por algunas características, las cuales nos permitió establecer un experimento, o varios de ellos, y trabajos de tipo experimental, en donde la estadística pues era fundamental. De manera que al culminar con este trabajo, me distinguieron con un ofrecimiento de beca por parte de la Fundación Rockefeller para hacer estudios en el extranjero. Y a mí me parece que fue justamente ese trabajo y el que estos colegas relacionados con la experimentación agrícola, de la cual él es, como todos saben, fue autor de un libro clásico de esta parte de la estadística que básicamente incorpora los diseños experimentales clásicos y particularmente sus aplicaciones a la agricultura. Podemos decir que de la Loma trae las ideas de Fisher a México. Básicamente sí, porque pues fue contemporáneo en gran medida cuando Fisher realiza su trabajo en Rothamsted, ¿no? De manera que, sin hacer hincapié especial o particular en el trabajo de Fisher, pero como digo, en sus cursos siempre hacía relación a los orígenes y las diferentes experiencias que fueron sometidas a análisis estadístico en Europa y en América, ¿no? Al término de sus estudios en Chapingo como ingeniero agrónomo, ¿qué tipo de estadística empezó usted a practicar en México? ¿Con qué profundidad se manejaban los conceptos de estadística? Bueno, habría que anotar esto. En el año de 42, que es cuando el ingeniero Marte Gómez, siendo secretario de Agricultura, firma un convenio con la Fundación Rockefeller y se inicia la llamada entonces Oficina de Estudios Especiales, y viene una misión de norteamericanos a México. Establecen un campo experimental en terrenos de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, y diría yo que con motivo de este evento, la parte aplicada de la estadística se pone en práctica de manera importante, porque si bien es cierto, como dije, la enseñanza estaba limitada pues a ejemplos clásicos de pizarrón y de revisiones de algunos trabajos hechos en otras partes, muy cerca nosotros teníamos esa estación experimental y de alguna manera algunos estuvimos conectados con ese grupo
De tal suerte que cuando yo terminé en Chapingo, entre las múltiples opciones de trabajo que por suerte en esa época existían, y ahora es más difícil hablar de esa manera, pero de las múltiples opciones, justamente opté por la actividad en este campo experimental próximo a Chapingo, y ahí definitivamente me vi en la, primero, necesidad, y después, diría yo, en la oportunidad de realizar trabajos de tipo experimental en forma práctica, aprendiendo realmente todos los detalles de cómo diseñar, establecer y darle seguimiento a un experimento agrícola. Después proceder a hacer todo el análisis, interpretación, etcétera. Asunto que en la práctica, una vez que uno lo hace la primera vez, bueno, pues parece que es sencillo, pero tiene su particular detalle, sobre todo si empieza uno a complicar los diseños experimentales y no nada más se circunscribe uno a los más sencillos. Pero diría que ahí justamente empieza un trabajo más detallado, más extenso, más reflexivo, inclusive no es simplemente la aplicación de una metodología, sino el entender por qué está haciendo uno una aleatorización, o por qué está haciendo uno más de una repetición, etc. Asuntos que estando en la escuela uno simplemente los aprende como reglas, pero que ya poniéndolo en la práctica, pues obviamente que empieza uno a preguntar por qué ocurre esta cosa. Y un curso de experimentación agrícola en años avanzados. Realmente era simple explicaciones, instructivos, guías para realizar análisis. De manera que poca era la posibilidad de motivarse hacia el estudio de la estadística. Sin embargo, bueno, pues tal vez la inclinación personal de algunos nos va llevando a tomar un poco mayor interés en esta disciplina, y algo de ese tipo ocurrió conmigo, y tal vez también circunstancias o aspectos coyunturales que lo inducen a uno a continuar, por lo menos, si no interesándose, tratando de conocer un poco más de la estadística. Pero realmente Chapingo de la época era bastante sencillo, la enseñanza y el conocimiento y el uso que se hacía de la estadística dentro de Chapingo. ¿Cuáles fueron sus maestros y qué tipo de enseñanza recibía? Pues básicamente era el maestro Mariano Villegas, que había estudiado en la Universidad de Cornell. En realidad él era especialista en suelos, era fólogo, pero habiendo estado en esa universidad tuvo oportunidad de vincularse, supongo yo que en la época, con Federer joven, y entonces a su regreso a Chapingo tomó a su cargo la cátedra de biometría, por una parte, y por otra el, bueno, muy querido y recordado maestro José Luis de la Loma, español de origen, que llegó aquí como parte de los refugiados de la Guerra Civil, y que tomó, entre otras asignaturas, la relación
Tenemos como invitado al doctor Eduardo Casas Díaz, quien ha sido uno de los que han impulsado el desarrollo de la estadística en México. Él es ingeniero agrónomo y posteriormente hizo estudios de posgrado en estadística y en genética en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y quisiéramos preguntarle algunas de sus experiencias en relación al desarrollo de la estadística. Empezaría por preguntarle, en su época de estudiante en Chapingo, ¿cuál era el desarrollo de la estadística? Cómo no, doctor Méndez, pues en primer lugar muchas gracias por invitarme a este importante evento. En realidad no estaba muy enterado, pero ahora que me entero me parece que va a ser una pieza clave en el desarrollo del trabajo que por años hemos venido tratando de hacer. Chapingo en los años 40, 50, realmente era muy elemental la enseñanza de la estadística. Se limitaba a un curso de biometría que no necesariamente tomaban todos los estudiantes de las diferentes especialidades,